Nadia nos cuenta que hace 3 años aproximadamente habían ido de vacaciones a la provincia de Salta. Iban a Salvador Massa, si no me equivoco, bien al norte, ya en el límite con Bolivia. Y habían salido como a las 6 de la tarde aproximadamente. Y en el camino el auto se les rompió. Según ellos cuentan, describen el lugar como una ruta no muy ancha, con muy poco tránsito y completamente desolada. Ellos dicen, nosotros mirábamos hacia los costados y por kilómetros eran solamente montes, no había nada. Los pocos vehículos que pasaban por allí, en su mayoría eran camiones y no había demasiado tránsito. Cuando se nos rompió el auto, no era muy tarde, eran aproximadamente las 8 de la noche, pero no pudimos resolver el problema. Pasaban las horas y bueno, vimos que no había solución, entonces por lo menos habíamos encontrado un lugar en la banquina que era bastante ancha, que era como un pequeño caminito, una tranquera, que era como si fuese una entrada a la propiedad de alguien, ¿no? Pero nosotros mirábamos, por supuesto, y no se veía absolutamente nada. Mirábamos hacia ese campo y solamente veíamos monte, no se veía nada, pero pusimos el auto allí un poquito alejado de la ruta por miedo a algún accidente, sobre todo. Y yo recuerdo que llevábamos para tomar mate, teníamos algunos alimentos, teníamos galletas y ese tipo de cosas. Mi novio, dice Nadia, él hizo como una pequeña fogata para calentar el agua. Y hasta fue divertido en ese momento. Nosotros hicimos la fogata, eran las 10, 10 y media de la noche. Y él constantemente la avivaba poniendo más ramas, más leñas, para que la llama además nos iluminara un poco, ¿no? Y ahí estábamos tomando mate, comiendo algo, hablando un poco. No teníamos ningún tipo de apuro porque estábamos de vacaciones. Y como les digo, estábamos incluso y a pesar de la situación disfrutando de ese momento. La cuestión es que cerca de la medianoche nos dio un poco de sueño, sobre todo me dio sueño a mí. Reclinamos los asientos para dormir y yo recuerdo que mi novio puso la radio con muy poco volumen porque además teníamos miedo de quedarnos sin batería en el vehículo. Y nos quedamos escuchando la radio por un rato. En un momento mi novio me dice, ya vengo, voy a hacer la pis. Y se va por ese caminito que llegaba hasta la tranquera. Por supuesto que yo apenas podía ver su silueta, ¿no? Porque la noche estaba muy oscura y lo único que lo iluminaba era esa pequeña vislumbre de esa fogata que él mismo había hecho. La noche estaba bastante oscura. Yo estaba acostada sobre el asiento del acompañante, por supuesto completamente reclinado. Y lo siento que, no sé si corriendo, pero al menos bastante rápido, sube y cierra la puerta fuerte y me dice, pone seguro, y yo tenía la ventanilla bajada, me asusté tanto que como pude comencé a subir la ventanilla. Yo le pregunté qué pasa, porque además miré y no veía a nadie. Y en ese momento él me dice que cuando se estaba dando la vuelta ya para volver hacia el auto, sintió que le chitaron muy cerca y algo que le saltó sobre el hombro y luego cayó al piso. Y cuando él lo miró, asegura que había parado a su costado derecho un duende. Él dice que vio el rostro de este duende con una piel rojiza como cuando uno se expone mucho tiempo al sol, pero una piel también curtida, una piel como si fuese la de una persona de muchos años.
y algo particular, algo que le llamó mucho la atención. Primero dice que estaba descalzo, que sus manos eran como las de una persona grande y que era como si se pegara con las manos en el pecho, con las dos manos, no fuerte, pero era como si se estuviera refregando o algo por el estilo, mientras tenía una sonrisa diabólica. Él dice que los labios eran muy finitos, que no llegaban a cubrir los dientes, que eran grandes, y él dice que eso le causaba impresión, era como si tuviera expuesta parte de la mandíbula, como si fuese una calavera. Y dice que luego hizo un ruido como un animal, que después yo, haciendo un poco de memoria, escuché algún sonido, pero no le había prestado atención porque estaba con música dentro del auto. Fue cuando salió corriendo, y él dice que en el momento que corría, él sintió que en una de sus piernas tenía un peso, como si arrastrara algo muy pero muy pesado. A pesar de ello, llegó hasta el auto, pero cuando se dio vuelta, sacudiendo la pierna, tratando de soltarse de lo que fuera, vio que el duende lo tenía agarrado de la botamanga del pantalón. Comenzó a tirar patadas, a sacudirse hasta que subió al auto, e inmediatamente dice que comenzó a sentir un dolor en la pierna. Y yo no podía creer lo que me contaba. Me asusté mucho, ya el auto estaba cerrado, estábamos con seguro, pero no podíamos irnos del lugar porque el auto estaba roto. Si yo mal no recuerdo, tenía roto una correa y eso no nos permitía que el auto pueda seguir. No había forma. Lo único que podíamos hacer era quedarnos allí. Entonces, él, asustado, encendió las luces de posición y las luces de adentro, pero después las apagó, porque cuando prendía las luces de adentro del auto no veíamos nada hacia afuera. Así que apagamos la luz de adentro y comenzamos a sentir como si alguien golpeara desde abajo del piso del auto, como si alguien estuviera debajo del auto golpeando el piso constantemente. Yo no puedo explicarle el miedo que sentí en ese momento. Y luego, además de los golpes, comenzamos a sentir un sonido como si fuese un animal. Yo estaba tan asustada que no me daba cuenta de lo que hacía. Levantaba los pies sobre el asiento. Yo traté de acercarme más a mi novio, tenía mucho miedo, no sabíamos qué hacer. Él también estaba asustado. Y de pronto sentimos un golpe en el capot del auto. Y yo en ese momento sentí que me descomponía del miedo porque lo vi parado sobre el capot del auto mirándonos a nosotros. Y corrió, es decir, hizo 3 o 4 pasos y subió por el vidrio hacia el techo del auto. Y sentíamos como si golpeara en el techo del auto. No sabíamos qué hacer. No nos íbamos a bajar del auto. Los dos estábamos con mucho miedo. De pronto se produjo un silencio por un momento, por un instante, no sé cuánto tiempo. Pero yo rezaba para que no volviese a aparecer, para que no lo viéramos de nuevo. Y de pronto sentí un golpe a mi costado y vi su mano en el vidrio de la ventanilla. La mano, tal cual lo dijo mi novio, de un hombre de mucha edad, rugosa, una piel curtida. Y la refregaba por el vidrio, y yo tenía miedo de que rompiese el vidrio. Y ahí comenzamos a escuchar como la risa de un bebé, como un nenito jugando. Eso fue realmente algo que me estremeció, me puso la piel de gallina, me dio muchísimo miedo. Yo, sin darme cuenta, estaba llorando, no sé. Creo que a cualquiera le hubiera ocurrido más o menos lo mismo, ¿no? Estar en medio de esa ruta completamente oscuras,
solamente rodeado de árboles, de monte tal vez, y con esa aparición que era algo que no lograba entender. Por momentos mi novio encendía las luces bajas del auto para mirar, y en ese momento no veíamos nada, era cuando todo como que se tranquilizaba. Pero de rato volvíamos a escuchar ruidos, y en un momento sentimos un golpe contra el parabrisas y nos estaba tirando con ramas, no muy grandes, no era algo que vaya a romper el vidrio del auto, pero nos demostraba que seguía allí. Fue increíble, pero en un momento los dos sentimos que el auto se movió hacia adelante como si alguien lo estuviera empujando. Mi novio reaccionó inmediatamente, el auto estaba en cambio, parado, pero tiró el freno de mano y nos sorprendimos. Porque era muy difícil que alguien pudiera mover el auto estando en cambio y el motor parado, ¿no? Comenzamos a sentir golpes en la chapa del auto, como si caminase a la vuelta del auto, golpeando la puerta, golpeando el capot, los guardabarros, no sé. Yo estaba con mucho miedo y en un momento cerré los ojos porque no quería volver a verlo y comencé a rezar, a rezar, a rezar y a rezar en voz alta. Y cuando mi novio se unió a rezar conmigo, fue como si le hubiera molestado, porque comenzó a tirar con unas piedras contra el vidrio donde yo estaba. Y en un momento el vidrio se rompió, es decir, se rajó entero, se marcó completamente. Y luego sentí un golpe y vi su mano que me agarró apenas del hombro, porque yo me tiré hacia el lado de mi novio y sentí una mano torpe, pesada. Y le decía a mi novio que me ayude, y él me abrazó muy fuerte. Y vio la cara de este duende, tal cual lo había descrito antes, yo también lo vi, como si estuviera colgado del techo. Y intentaba pegarme. Fue una situación realmente tremenda, porque en ese momento yo pensé que se metía dentro del auto, y fue cuando mi novio reaccionó y sacó un pequeño matafuego que tenía debajo del asiento y lo accionó en dirección a donde estaba esta aparición, que en ese momento yo, entre lo que me acaba de suceder, el ruido de ese matafuegos, desapareció. Y nos quedamos con el vidrio del auto roto. A la noche no eran más de la 1 de la mañana, faltaba todavía muchas horas para que amaneciese y no sabíamos qué hacer. Estábamos los dos muy asustados. Yo hice que mi novio pasara hacia el lado donde yo estaba y yo me quedé del lado del conductor, por la simple razón de que el lado mío el vidrio estaba roto y yo tenía mucho miedo. De la puerta del acompañante, la que tenía el vidrio roto, a donde estaba la fogata, no había más de 2 metros. Y él había dejado leña amontonada allí. Y entonces comenzamos a rezar de nuevo. Y él dejó la luz del auto de afuera encendida. Y comenzamos a rezar y pasó primero unos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no pasaba absolutamente nada. Y él se animó a abrir la puerta. Yo tenía mucho miedo, le pedía que no se bajase del auto, por favor, que no se bajase. Encendió la luz alta del auto, eso iluminaba un poco el lugar, y se bajó y comenzó a ponerle más leña al fuego, y arrimó lo que quedaba cerca del auto. Y desde allí le iba aumentando leña. Estábamos iluminados por la luz de las llamas de aquella fogata que él había hecho. Nos pasamos, creo que casi toda la noche rezando. Habrían pasado tal vez 1 hora y media, 2 horas. No ocurrió absolutamente nada. Entonces él sacó un toallón que teníamos, lo hizo agarrar con la puerta del auto,
donde estaba el vidrio roto y lo agarró del lado de adentro también. Y yo me dormí, él se quedó despierto por un rato, escuchando la radio que no estaba muy fuerte. Y bueno, en un momento él también, por supuesto, se durmió y nos despertamos cuando ya estaba amaneciendo, que escuchamos pasar unos camiones, habían pasado 2 o 3 camiones juntos, y lo escuchamos y bueno, nos despertamos. Y ya con la luz del día nos sentimos como protegidos, ¿no? Aún así, yo no me bajé del auto y él fue el primero en bajarse. Apenas abrió la puerta del auto, se bajó y me dijo: Nadia, mirá por la ventana, vení a ver. Yo tenía miedo, no quería mirar. Y me dijo él: no hay nada, pero mirá lo que quedó acá. Y cuando yo me arrimé por la ventana, la ventanilla estaba rota, vi que estaba desparramada toda la ceniza del fuego, como si alguien hubiera desparramado toda la ceniza, la fogata que él había hecho. Y en el piso estaban marcadas las pisadas de este duende, muy claramente. Y algo que me llamó la atención es que había como mucho pelo ahí en esa zona, en esa parte. Yo le dije a él que no tocara nada. Empujamos un poco el auto hasta sacarlo a la ruta y nos pusimos a hacer dedos, a hacer señas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que se detuvo una camioneta que nos llevó tirando hasta el próximo pueblo y ahí pudimos solucionar el problema de la correa y seguir nuestro viaje. Pero, como se imaginarán, por supuesto, esto es algo que me dejó, bueno, traumatizada con esas situaciones. Yo que no creía demasiado en lo paranormal. Y me costó mucho tiempo después poder volver a viajar de noche, ¿no? Sobre todo hacia esa zona donde nosotros teníamos familia.